¿Cansado de que te llueva cuando vas a hacer parrilladas en el verano? Te presento la Antinimbus 2000, la selección de cuchillos perfecta para detener la lluvia. Solo clávalo en el jardín de tu casa y podrás detener esas nubes grises que amenazan tus eventos. Este cuchillo me ha flipado. Realmente es un gran cuchillo muy bueno para detener todo tipo de lluvias. Y bueno, si vos quieres uno, consíguelo en tu supermercado favorito. Te hará una parrillada un día soleado. Por más que claves 1000 cuchillos en la tierra, estos no van a influir en que llueva o no llueva. ¿Pero qué me dices de otras técnicas como cañones antinubes o sembradío de gotas de lluvia? ¿Los humanos contamos con tecnología para generar o detener la lluvia? Descúbrelo en este episodio de Planeteando, los vlogs más chidos del planeta Tierra. En este mundo hay de dos sopas. O te adaptas a tu entorno y convives con la naturaleza en armonía, o eres de los que trata de controlar y modificar el ambiente para beneficio propio. En la historia de la humanidad siempre ha habido una mezcla de las anteriores, y hay ejemplos de sociedades que están más cerca de un lado o del otro. En el lado de las sociedades que han tratado de controlar cada aspecto de su entorno, siempre ha existido el deseo de controlar la lluvia. Y para sorpresa de nadie, este deseo fue perseguido más fervientemente en las épocas de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, en las que tener el poder de provocar sequía o lluvia extrema en territorio enemigo era símbolo de poder y grandeza. Pero hoy en día no solo se piensa que puede ser benéfico para eso. El hacer llover en territorio propio podría ser la diferencia entre tener una buena cosecha o perder todos los cultivos debido a sequías. Por otro lado, algunos también han intentado disipar granizadas para evitar daños a cultivos o infraestructura, e incluso ha habido veces que se han intentado disipar huracanes enteros. ¿Pero realmente ha funcionado? Para entender mejor estas técnicas, hay que responderse a una pregunta esencial. ¿Cómo se forma una nube? Todo comienza un día muy tempranito cuando sale el sol. Tú sigues jetón en tu cama y los rayos del mismísimo Helios golpean la superficie de la Tierra. El suelo se calienta y a su vez calienta el aire que está encima de él. Pero debido a las irregularidades del terreno y a los diferentes tipos de vegetación, el suelo y el aire de encima se calientan de forma dispareja, por lo que siempre va a haber una parte del aire que esté más caliente que sus alrededores. A esto se le llama parcela de aire cálido. Esta parcela, al estar más caliente que sus alrededores, se expande y se vuelve menos densa, por lo que comienza a subir hacia las alturas. Es el mismo mecanismo que hace volar a un globo de Cantoya o lo que causa el movimiento de convección en una olla de agua hirviendo. Mientras la parcela de aire va subiendo, también se va enfriando, y este enfriamiento hace que el vapor de agua que la parcela tenía dentro de sí misma y que se movía por todos lados con mucha energía, empiece a perder velocidad y comience a condensarse, es decir, que pase del estado gaseoso a líquido. Pero no tan rápido, Kakaroto. El agua no podría condensarse si no tuviera a dónde arrepegarse, es decir, que las moléculas de agua necesitan una superficie relativamente plana para irse juntando y así formar una gota de agua. A esta superficie se le conoce como núcleo de condensación y usualmente son pedacitos de microbasuritas que van flotando por ahí. Pueden ser cualquier cosa: polen, sales, partículas de roca o partículas de suelo. Los núcleos de condensación van atrayendo moléculas de agua hasta que tenemos una gota hecha y derecha, cuyo tamaño es alrededor de 100 veces el tamaño del núcleo de condensación. En los años 40, un químico llamado Vincent Schaefer investigaba cómo producir humo artificial para fines militares, cuando de pronto descubrió la receta de mi abuelita para hacer nubes que te hemos contado en este video. Él utilizó hielo seco, que es CO2 a menos 80 grados centígrados, para enfriar el aire de su experimento, y yoduro de plata, un polvito con forma de cristal de hielo que sirvió como núcleo de condensación. Y para su sorpresa, pudo ser lluvia en un laboratorio. Una vez que hizo este experimento en el laboratorio, agarró su aeroplano y después de algunos intentos logró causar una nevada con nubes sembradas. Fue tal la conmoción por el suceso que miles de personas alrededor del mundo intentaron replicar este experimento. Fundaron cientos de empresas de siembra de nubes alrededor del mundo y por unos momentos se creyó que al fin los humanos dominaban el clima. Pero algo decepcionante les esperaba. Resulta que la siembra de nubes no era lo que parecía. Muy pronto se dieron cuenta que uno no puede ir por ahí tirando sus polvitos mágicos mi alegría en la atmósfera esperando que surjan nubes alrededor del mundo. De hecho, la palabra sembrar ya nos va dando una pista de cómo está la cosa. Así como uno no puede poner semillas de maíz en la carretera o en el piso del baño o en la cancha de básquetbol o en el desierto o en el círculo polar ártico y esperar a que crezca un cultivo de maíz para hacerse unos esquites, lo mismo pasa con la siembra de nubes. Simplemente no puedes hacer llover donde quieras. La primera regla de la siembra de nubes es:
no hables de la siembra de nubes. ¡Ah, te creas! La primera regla es, no puedes hacer llover donde no iba a llover. O sea, literalmente no puedes ir a un desierto a sembrar a tu princesa grumosa. La segunda regla es, aunque estés en el lugar indicado, no puedes hacer llover si no es un día adecuado para sembrar nubes. Pero, ¿cuáles son los días adecuados para sembrar nubes? Pues cuando el cielo está nublado y parece que va a llover, pero no estás seguro y pues por si acaso le siembras una nube. O sea que básicamente solo puedes hacer llover en lugares y momentos en los que ya de por sí iba a llover. Las estimaciones más optimistas indican que una siembra de nubes exitosa puede incrementar la lluvia de un 5 a un 20% de lo que iba a llover. Sin embargo, otros estudios revelan que si la siembra se hace mal, puedes evitar que llueva. De este último argumento es de donde se les ocurrió que con la siembra de nubes se podían detener huracanes. Es aquí cuando surge el proyecto Storm Fury en los años 60. Un proyecto militar de Estados Unidos cuya misión era detener huracanes. La idea era que al sembrar nubes alrededor del ojo del huracán, se liberaría calor latente porque el vapor se volvería líquido. Con esto se formaría un nuevo ojo del huracán, pero más grande, por lo que los vientos se reducirían y el huracán se debilitaría, salvando a miles de personas de las terribles consecuencias de un huracán. Y claro, mientras un huracán puede ser muy destructivo y realmente trágico para muchas poblaciones, debemos tomar en cuenta que también traen beneficios, como llevar lluvia a regiones que la necesitan, regular la temperatura del planeta, dispersar bacterias y marea roja, reconstruir las islas barrera para prevenir erosión en las costas y muchas otras cosas. Pero bueno, en lugar de construir sociedades que estén más preparadas para su entorno, Estados Unidos en los años 60 decide que va a detener huracanes. El proyecto Storm Fury estuvo vivo por algunos años e intentó detener un par de huracanes con siembra de nubes, y a pesar de que al principio se pensaba que había funcionado, luego se dieron cuenta que muchos huracanes forman naturalmente un segundo ojo de huracán, lo cual destruía toda su hipótesis, por lo que el proyecto Storm Fury fracasó e hizo su último vuelo en 1971, siendo finalmente cancelado en 1983. Hoy en día, a pesar de que todas las técnicas aquí mencionadas se han descartado como científicamente viables, hay quienes se aprovechan de la necesidad de otras personas y hacen de esto un negocio. Por ejemplo, en Reino Unido, una compañía cobra $150,000 por sembrar nubes y evitar que llueva el día de tu boda. O en México, se venden cañones antigranizo a los agricultores de Michoacán y el Estado de México que buscan evitar que se dañen sus cosechas. Pero así como la siembra de nubes, los cañones antigranizo tampoco funcionan. Repito, tampoco funcionan. Y ya que estamos en ideas locas, ¿por qué no recordar aquella reverenda tontería dicha por Donald Trump respecto a detener los huracanes con misiles nucleares? Bueno, ahora ya no es tan sorprendente que residentes de Texas le quieran disparar a huracanes para detenerlos. Es por eso que mejor te recomendamos comprarte un paraguas y cuidar bien el agua. Porque si bien algunas de estas cosas pueden funcionar en ambientes controlados, el planeta Tierra es mucho más complejo que lo que podamos replicar en un laboratorio. Y hablando de laboratorios, queremos invitarte a que veas el video del canal Nada que Hacer con Ricardo Muñoz, en el que hace una nube de laboratorio. Yo soy Bernie Bastien, tu capitán planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Cámara, mis planetarios, pues ya saben, denle like a este video, suscríbanse, pónganle la campanita y compartan con la bandirri. Yo soy Benny y nos vemos a la que sigue.